Ahora. Hola. Hola. ¿Escucha? No se escucha el fondo. Hola. ¿No se escucha? Ahora. Bueno, se escucha en la 3, en la 4. Empezamos con una reunión de integración un tanto accidentada y raro. ¿Cómo fue los mapuches de este lado y los guaraníes de aquel para no mezclarse? ¿O es casualidad? ¿No están mezclados? Bueno, el objetivo de estas reuniones es empezar a conversar entre los problemas que hay, muchos de ellos ya identificados por ustedes desde cada oficina, por trabajar de alguna forma separado, el área de personal y el área de alumnado, en lo que refiere a información de los docentes. Seguramente van a surgir algunas cosas que ustedes conozcan y vean en su trabajo diario que se podría mejorar. Y el segundo ejercicio es empezar a pensar qué consecuencias tiene ya no hacia ustedes, sino hacia los docentes, que la información no esté integrada. Yo pienso que son las acreditaciones de CONEAU, cuando un docente tiene que cargar su actividad académica en una declaración jurada, cuando tranquilamente podría salir de guaraní, o con qué cargo está haciendo cada cosa, que debería salir de mapuche. Entonces, volviendo 10 años atrás, cuando hicimos esta primera reunión entre Mapuche y Pilagá en Mar del Plata, vamos a empezar desde bien atrás, porque este va a ser un camino que empezamos a caminar hoy, pero que va a seguir. Recién hoy con Pilagá estamos empezando a conversar. Hace 10 años que están trabajando Pilagá y Mapuche y recién hoy se están entendiendo, imagínense. Bueno, lo cierto es que vamos a hacer un pequeño pantallazo de algunas pocas pantallas de guaraní para que la gente de Mapuche vea qué información de los docentes se está guardando en guaraní, y a la inversa, que vean qué información de los docentes se está guardando en mapuche y la gente de alumnado. Eso como introducción. Y después abrimos el debate. Estos espacios son de debate. Les damos estos 15 minutos, digamos, de presentaciones para que vayan pensando con qué nos van a empezar a bombardear. Yo hacía un chiste en las reuniones de integración al principio, que si ustedes no hablan, nos vamos a buscar el café en el problema. Estos espacios son para hablar, no son presentaciones. Salvo estos primeros 15 minutos. Bueno.
Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Hernán Turín, el coordinador de Guaraní. Así que, bueno, lo primero que les quería contar, tal como les decía Eugenio, es cómo está organizado rápidamente la estructura en Guaraní de lo que son las carreras, o lo que llamamos propuestas formativas, y las actividades traducidas a Guaraní 3, traducidas al lenguaje más normal como materias o cualquier otro tipo de actividad, no solamente una materia, sino que puede ser un taller, puede ser una pasantía, puede ser una práctica profesional. Y cómo eso termina relacionándose con los docentes y con el registro de la responsabilidad que tiene el docente, tanto en una cursada como, por ejemplo, en una mesa de examen. Lo que vemos acá es un dibujo muy esquemático donde tenemos la responsable académica, que es en líneas generales las facultades, ¿sí?, de la cual dependen distintas propuestas formativas o carreras, ¿sí? Esas propuestas formativas a su vez están compuestas por planes de estudio, los cuales dentro tienen distintos tipos de actividades. Como les decía, las actividades pueden ser materias, talleres, seminarios y demás. Y a su vez, esas actividades se instancian, ¿sí?, en su dictado, es en el primer cuatrimestre del 2019, análisis matemático 1 tiene una comisión a la mañana, una comisión a la tarde y eventualmente una a la noche, ¿sí? Esa es la instancia del dictado y es donde queda asociado al docente. Acá lo que estamos viendo, me parece que lo del fondo no están viendo nada, pero lo que tratábamos de mostrarles es cómo se asocia, ¿sí?, un plan de estudio, ¿sí?, con la propuesta formativa y con la comisión. Nosotros cuando creamos una comisión decimos, esta actividad en este periodo lectivo, que es primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, se crea, ¿sí?, y se crea para una carrera en particular o se puede crear para varias carreras, sí, en simultáneo, cuando varias carreras comparten el dictado de una materia. Entonces, eso lo pueden configurar a nivel plan de estudios, ¿sí?, de cada carrera. ¿Qué es lo que yo cargo en las comisiones de los docentes? ¿Qué información de los docentes cargo? En primer lugar, ¿quiénes son los docentes? ¿Sí? ¿Qué es lo que están viendo acá? El nombre, los datos de la persona con su legajo, qué responsabilidad tiene, ¿sí? Que ahí, bueno, después viene el debate de qué son las responsabilidades. Para nosotros lo vemos como titular, asociado, adjunto y demás. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha dura esa asignación? ¿Sí? Después, la solapa que les mostraba antes es la que normal y habitualmente se carga. ¿Sí? Es la que se carga para que los alumnos, cuando se van a inscribir, en su autogestión puedan ver quiénes son los docentes que están asociados a esa cátedra. Y en caso de que haya varias comisiones con distintos docentes, pueda decidir a cuál quiere ir. Esta otra solapa, que es la solapa de dedicación horaria, es la solapa, creo que casi hasta desconocida para los propios guaraníes, que es la solapa que no se carga nunca, la que todos pasamos por encima y no le damos pelota, porque es un embole cargarla y porque la mitad de las veces el que la está cargando, que tiene que ver más con la gestión del día a día, no está muy al tanto de cómo es esa distribución horaria, ¿sí? O lo hace rápido y dice, bueno, nada, esto en este momento no me interesa porque la verdad es que yo no lo uso en otro lugar del sistema. Y es cierto, no van a haber reportes donde puedan ver esta información, ¿sí? Y este espacio es para empezar a debatir eso, ¿sí? Que es donde cargamos las dedicaciones que tiene cada uno de los docentes en los distintos tipos de clase que se dictan dentro de esa comisión. Es decir, si una actividad tiene clases teóricas, clases prácticas y clases de laboratorio, ¿cuántas horas dedica cada uno de los docentes en esa comisión a cada una de esas actividades que se realizan? ¿Sí? Ahí tienen el docente, la dedicación y la cantidad de horas. Les digo, esta solapa es la que todo el mundo pasa por arriba y nadie carga. Les diría que si yo pregunto a los guaraníes quiénes la cargan, creo que 1 o 2 podrían llegar a levantar la mano. Bien, ¿cómo lo ve? ¿Cómo se ve esto del lado de autogestión docente? Bueno, desde acá, el docente ingresa y lo que hace es visualizar todas las comisiones, ¿sí?, en las cuales figura, ¿sí? Después hay toda una estructura que en todo caso no es de este alcance, pero una estructura de permisos de acuerdo a la responsabilidad que tiene ese docente en esa comisión y que le va a permitir hacer o no determinadas actividades, como cerrar un acta, como cargar notas, como cargar parciales.
Algo análogo a esto que tenemos en lo que es el dictado de una actividad durante un cuatrimestre, también lo tenemos, ¿sí?, con las mesas de exámenes. No en el nivel de detalle de la cantidad de horas que dedica, pero sí en el registro de quiénes son los docentes que conforman la mesa evaluadora y con qué rol se encuentran en esa mesa, si como presidente, si como vocal, como suplente, ¿sí? ¿Qué es esto lo que estamos viendo? Tenemos una mesa de examen en particular que es más o menos lo mismo, la instanciación, ¿sí? Cada mesa con su respectivo llamado es el momento en que se evalúa a un grupo de alumnos, ¿sí? Y se genera un acta con un conjunto de resultados de los alumnos que se evaluaron. Bueno, y acá es como se ve en el caso de las mesas, ¿sí?, como se ven las mesas también desde la autogestión docente. Por otro lado, hay otra facilidad que tiene Guaraní y que también probablemente es muy poco utilizada, que es la posibilidad de registrar asistencia para los docentes, ¿sí? Porque el módulo de asistencia está compuesto por dos partes. La que está más popularizada, más usada y más afinada, que es la asistencia de los alumnos, ¿sí? Pero también hay una operación que permite registrar las asistencias de los docentes a esas clases, ¿sí? ¿Qué es esto que están viendo acá? Cuando nosotros creamos una comisión, le decimos que esa comisión se va a dictar en determinados días, en determinados horarios y en determinado rango de dictado, ¿sí? Desde el 1 de marzo al 30 de junio. Y se generan todas las clases correspondientes para que los alumnos y los docentes, para que se les pueda registrar asistencia a los alumnos, pero también existe la posibilidad de cargar asistencia para los docentes, ¿sí? Que es esto que también es una operación que está muy poco popularizada dentro de lo que es el uso de Guaraní. Hasta acá es lo que tenemos, ¿sí? La operación que les mostraba antes, que es la de carga de asistencia para los docentes, además tiene algunas otras cuestiones que permite cargar asistencia por horas, lo mismo que pasa con los alumnos, permite justificar asistencia y permite meternos por ahí en un mundo que sale un poquito de lo que es Guaraní y que se mete un poquito más a lo que es el mundo mapuche y que les va a mostrar Ariel. Buenísimo, gracias Hernán. Bueno, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Ariel Soya, soy el coordinador de Mapuche y junto con Florencia, del equipo Mapuche, estuvimos trabajando con los chicos de Guaraní para tratar de empezar a desarmar un poco toda esta problemática. Como decía Eugenio, nosotros hace unos cuantos años que ya estamos con Pilagá, empezamos un lindo afer que está pasando por un buen momento ahora, estamos bien con los chicos de Pilagá, no sé a la tarde qué va a pasar, pero venimos bien, nos venimos empezando a entender. Así que nosotros estamos visitando los comités de Pilagá, los chicos de Pilagá vienen a los nuestros, está bueno, es un lindo noviazgo. Así que por ahí empezamos algo nuevo con Guaraní y este es el momento. Así que yo les voy a contar un poco, quizás sobre todo a los guaraní, pero también, como dice Hernán, a muchos de los mapuche, alguna zona de mapuche que intenta relacionarse un poco con la cuestión conceptual de guaraní. La base de todo en mapuche, que es un sistema de recursos humanos, es el legajo, entonces todo arranca desde ahí. Después están los cargos. Los cargos son, piénsenlo, como unidades de trabajo que se definen en una institución. Normalmente, otra cosa que les digo es que Mapuche trabaja de forma centralizada, el sistema está pensado de forma centralizada, más allá de que las unidades académicas sí van cargando toda esta información. Me imagino que bastante parecido a lo que se piensa con Guaraní 3, en algún aspecto. Así que esas unidades de trabajo que son los cargos, tienen incluida la información necesaria para, de alguna manera, liquidarle el sueldo al docente y también tener bien en claro qué actividad hace dentro de la institución. Esos cargos tienen información. Uno de los datos que tiene la categoría, que incluye la dedicación. La categoría es profesor titular, jefe de trabajos prácticos, ayudante de primera, cosas de ese estilo. Y la dedicación puede ser o en horas, o en realidad siempre es en horas, pero pueden ser en horas definidas, o simple, semi-exclusiva, exclusiva, ¿sí? Cosas que quizá
algunos de ustedes conozcan. Y esas horas también terminan definiendo el tiempo que trabaja la persona, en dónde, en algo que ahora vamos a empezar a intentar ver. Actividades o materias. Esa es la información que hoy en día nosotros estamos trayendo de guaraní y que volcamos en el legajo, directamente en el legajo. Es como todo el trabajo que hace ese docente, o eso intenta hacer, todo el trabajo que hace que está relacionado con guaraní y que nosotros guardamos adentro del legajo. Esa es lo poquito de información que nosotros hoy en día traemos de guaraní. Seguimos. Y acá, dentro ya del cargo, que son esas unidades de trabajo que tiene cada uno de los legajos, nosotros intentamos dar la posibilidad a los usuarios de cargar las carreras en las que está dando clase o en las que trabaja o en las que interactúa el docente. ¿Qué pasa? Hubo una época, ya bastante pasada, ahora vamos a ver alguna otra filmina más, donde se enviaba parte de toda esta información a la SPU, en el viejo Cipuber. Los de allá Lili hace, sí, yo me acuerdo del Cipuber, que después terminó pasando al RUN, para que entiendan los más nuevos de Mapuche, que es todo un cúmulo de información que pasa desde Mapuche hacia la SPU, ¿sí? Toda esa información, en un determinado momento, la SPU había dicho que desde Mapuche también había que mandar algún tipo de información académica. Entonces se mandaban estas carreras. En general, y vamos a la siguiente, Diego, esa información y otra información como esta, por ejemplo, que estamos viendo acá, donde se identifica, por ejemplo, la dedicación de incentivos que tiene el docente, donde se identifica el porcentaje. Ustedes saben que un docente tiene muchas actividades dentro de una institución, no solo de docencia vive el docente, ¿no? O sea, el docente tiene actividades de docencia, tiene actividades de investigación, de extensión y también tiene actividades de gestión, si está siendo autoridad en ese momento, como por ejemplo un decano, un vicedecano, un secretario, etc. O está en el consejo académico, por ejemplo. Toda esa información se incluía acá. Yo, de nuevo, como decía Hernán, creo que hay mucha gente de Mapuche que hoy en día ya se olvidó de que toda esta información está acá en el Mapuche y la mayoría no se debe cargar, porque hoy no se está pidiendo desde la SPU. Pero me parece interesante recordarlo para que sepan que hay algún tipo de nexo y que ese nexo está relacionado con el cargo. O sea, a una persona le pagan desde Mapuche por trabajar 8 horas y esas 8 horas, ¿qué hacen todas esas 8 horas? Y bueno, si es un docente, va a hacer muchas de todas estas cosas. Ya ni me acuerdo si tenemos otra más. Tenemos una problemática. Bueno, esa es un poco la idea, enganchar de alguna manera y qué le interesa a la gente de recursos humanos poder tener desde Mapuche que pueda venir o que pueda trabajar junto con guaraní, de tal manera de que el día de mañana cuando quieran hacer alguna certificación o cuando quieran quizá pedir una licencia por autogestión, que era un poco lo que mostrábamos hoy a la mañana y que vamos a mostrar mañana a la mañana también, esa licencia pueda impactar de alguna manera quizá en guaraní, y pueda identificar a que la parte de alumnos pueda avisar a los alumnos que esa persona no va a venir o que tiene que buscar un suplente, ¿no? Sí, como ven, esto dispara un montón de preguntas. Yo no sé si, digamos, cada uno puesto en su sistema si lo notó, pero aún para el mismo concepto ni siquiera usamos los mismos términos en los dos sistemas. Y es un problema. Por ahí ni siquiera nos damos. Hola. Digo, por ahí ni siquiera nos damos cuenta que estamos hablando de lo mismo. Y mucho peor, tal vez para solucionar algún problema que tiene la institución, desde las dos áreas se intentan caminos para buscar esa solución, como por ejemplo un módulo de asistencia. Podría estar tanto desde guaraní como podría estar desde recursos humanos como iniciativa, y si cada uno lo piensa desde su problemática, no va a atender la problemática general de la institución.
decir, hay muchas cosas, digamos, a lo que hablábamos esta mañana, ¿cómo se imaginan? Muchos de ustedes son o han sido recientemente alumnos universitarios, otros como ya en el caso de algunos de nosotros ya tenemos hijos en universidades como usuarios de guaraní, y los vemos como un docente falta y no se enteran. Y tal vez esa licencia por enfermedad estuvo avisada a mapuche, solo que desde recursos humanos no tenían forma de saber en qué cátedra estaba, no hubo forma de mandar una notificación para que el alumno se entere. Y lo que termina pasando es que cada docente con el conjunto de alumnos se arma un grupo de WhatsApp por afuera de la institución. Y si le avisa, y si no, no pasa nada. Y los alumnos van, y por ahí en ciudades más grandes 1 hora de viaje para llegar y enterarse que el docente había avisado el día anterior que estaba enfermo y no va a ir. Y lo mismo desde el punto de vista no del alumno, sino del docente mismo. Estamos pensando en encuestas de calidad de la actividad docente, que de hecho se hacen en guaraní, y por la autogestión el docente puede ver cómo lo calificaron sus alumnos. Digo, si un docente tiene 2 cargos, porque da 2 materias, una a la mañana y otra a la tarde, y en 2 cátedras distintas, y su jefe es uno para la mañana y otro para la tarde, ¿cómo podríamos hacer que un jefe de cátedra pueda ver la actividad de ese docente solo en la que le corresponde a él, que es la de su cátedra? Y difícilmente lo podamos hacer, porque si en guaraní mapeamos el docente por persona, no sabemos muy bien cada cosa con qué cargo la está haciendo. Y mucho más cuando prácticas tradicionales en las universidades hacen que se redondea un sueldo para un docente dándole 1 o 2 cargos, lo que se pueda, digamos, lo que las compatibilidades permitan. Y entonces no es que esté tan claro que este cargo es para tal cosa y este es para tal otra. Entonces, yo sé que muchos me deben estar escuchando y deben estar diciendo, bueno, pero solucionar ese problema no es mi problema, no es mi tema, porque no es información que pase por mi área, no es información a la que ya tengo acceso. Yo, diciendo algo un poquito menos cómodo para todos nosotros, tengo que dar una opinión en la que me incluyo, que incluyo al CIU y me incluyo, que es que en estos temas, si el docente tiene un problema, el alumno tiene un problema, y recursos humanos y alumnado de las universidades no son parte de la solución, quiere decir que son parte del problema. Y el CIU, si no es parte de la solución, es parte del problema. Es decir, no debe ser mucho más que nosotros quienes puedan pensar alternativas para mejorar ese tipo de comunicación entre los sistemas y ponerlas en marcha. Y en ese sentido es que se dan estas iniciativas, de empezar a charlarlo. Por ejemplo, una cosa que a mí se me ocurre es, si me quedo sentado en la oficina donde trabajo, nunca voy a acceder a la información de qué actividad está haciendo cada docente en el marco de su trabajo de un cargo o con una cátedra. Y bueno, y tal vez, yo sé que esto abre el juego a un montón de otras cosas, a un montón de otros problemas, pero tal vez ya no podamos sostener que guaraní se trabaje solo desde la oficina de alumnos. ¿Por qué la cátedra no tiene un usuario y configura qué docente va a estar en cada comisión y cómo maneja los reemplazos, y algún docente que no va a estar y pone que va otro? Digo, hoy la actividad docente se pone en un acta simplemente porque tiene que salir el nombre al pie para que la firme. Pero si queremos que esto funcione, no alcanza con eso. Y tal vez no alcanza con nosotros y haya que sumar más gente. Pero bueno, tenemos que estar dispuestos a saber que los docentes... Digamos, yo tengo amigos docentes universitarios en distintas universidades y algunos vienen a decirme, che, escúchame, ¿cómo puede ser que en el CIU no hagan un módulo para que el docente cargue las notas? Yo tengo que llevar el acta al alumnado. Digo, mira, debe ser 18, 19 años que ese módulo existe. Pero hay universidades que no lo ponen en marcha. No puedo entender por qué no lo ponen en marcha, sin embargo no lo ponen. ¿Será porque no quieren lidiar con los docentes, que cada uno tiene su carácter y según la facultad y según la especialidad son más dóciles o menos dóciles y puede ser un problema? Está bien, pero tenemos que entender que el que sufre es el chico que viene a la universidad, el que sufre la consecuencia de que nosotros no hagamos estas actividades. Bueno, más allá de eso, que es el problema, que yo creo que todos vemos que hay problemas. Yo recuerdo alguna vez, contaba un ejemplo, ya muchos lo deben haber escuchado varias veces porque lo cuento siempre. El padre de una compañera de mi hija me dice, ¿vos de qué trabajás? En el CIU. Ah, el CIU, mirá vos. Sí, trabajé en guaraní, no sé si lo escuchaste. Sí, guaraní. No me hablé de guaraní, me dijo. ¿Por qué? Y porque yo estoy a cargo de un posgrado. Y en mi universidad los posgrados no lo llevan porque tienen una estructura curricular más difícil y entonces no lo llevan en guaraní.
No, pero yo tratando de correrme le dije, no, pero Guaraní 3 ya lleva todo eso. Mirá, yo no sé si 3, 1, 2, pero yo el posgrado lo tengo que llevar a mano. Y le digo, bueno, pero yo hace muchos años que me fui de Guaraní. Ah, ¿y a dónde fuiste? ¿A Pilagá? Ah, Pilagá, ni me hables de Pilagá. ¿Y por qué? Y dice, porque en el posgrado tiene un arancel, y en Pilagá nunca nadie me sabe decir cómo venimos, si cobramos, si no cobramos. Bueno, pero ahora está San Avirón Quilmes, le digo yo, que lleva esa parte. Bueno, no me importa, yo no tengo ni información de la parte académica, ni información de la parte de cobros. Le digo, bueno, pero yo también me fui de Pilagá y ahora estoy en integración. Y me dice, bueno, ahora es tu problema. Sí, efectivamente, es mi problema, por eso se los traslado. Lo cierto es que, contado este ejemplo, hace mucho tiempo, en una reunión parecida a esta, pregunté, ¿qué problema tienen, qué problema ven que tienen por manejar la información aislada en cada oficina? Y la mayoría de la gente, un auditorio no tan grande como este, me dijo, la verdad, ninguno, no tenemos problema, lo llevamos bien. Ah, ya te pasamos el micrófono. Y conté este caso, y le digo, ¿no ven los problemas que tienen los chicos, que tienen los docentes? Dice, ah, bueno, sí, los docentes sí, pero los docentes son insoportables, me dijeron. Bueno, pero no es así, digamos. Digo, yo entiendo, claro, o una cosa no quita la otra, pero lo cierto es que es un problema y la solución tiene que estar de este lado. Los sistemas tienen la capacidad para llevar esa información, para vincularla. Desde Huarpe la persona puede decir que está enferma y que mañana no va, y el chico se puede enterar con un mensaje a su celular en el momento. Y si los sistemas como lo llevan está mal y lo tenemos que cambiar, nos lo irán diciendo y lo iremos cambiando. Pero no podemos seguir juntándonos en los comités y dentro de 5 años seguir diciendo que los chicos siguen yendo a la universidad y no saben si van a tener clase o no van a tener clase. Te paso el micrófono, aceptando que digas, que empieces a contar los problemas que hay con todo esto. Aprovechamos que está cerca y te paso este que anda bien. Hola. Bueno, yo soy Rosa Galeano de la Facultad de Ingeniería de la UNE. Rosa Galeano de la Facultad de Ingeniería de la UNE. Yo vengo por el área de desarrollo académico y nosotros llevamos la acreditación de carreras en mi oficina, y el problema que tenemos siempre es que tenemos una base de datos en Excel para saber los docentes que están designados en determinadas cátedras, porque si pedimos el reporte del CIU nos saca el historial de la trayectoria del docente, pero no asociada a cátedras. El año pasado me tocó trabajar en económicas apoyándoles también en la acreditación. Ellos estaban recién iniciando el proceso y fue terrible poder lograr sacar los docentes por cátedras de la carrera de contador público, porque ellos lo tenían todos mezclados, porque tenían cátedras comunes y demás. Eso por un lado. Y nosotros vemos que tenemos unos hermosos listados con trayectoria, pero no lo podemos asociar a cargos, a cátedras. Otro problema también, pero que vi que ustedes lo tienen incorporado, es discriminar la carga horaria del docente en las diferentes actividades que desarrolla, como investigación, extensión, vinculación, que sería muy útil a la hora también de las acreditaciones de carrera. Bueno, básicamente eso. El gran problema que tenemos es no poder contar con un listado de docentes con sus cargos asociados a las cátedras en las que se desempeñan. ¿Y del lado de Mapuche cómo lo ves, Tere? ¿Te puedo llevar el micrófono? Sí. Hola. A ver, ¿escuchan? No. Bueno, en primer lugar, no te conozco. Bueno. Sí, no nos conocemos, somos de la UNE. Bueno, yo soy la directora general de liquidación de haberes, a cargo de Mapuche. Y... Discúlpame, ¿te puedo venir que te adelantes? Porque si no, en el otro aula no escuchan. Y sí, vamos a defender.
empezar a pelear. Bueno, ¿quién habló? Bueno, yo soy la directora general de liquidación de haberes de la UNE, a cargo de Mapuche. Y bueno, es como dice Eugenio, el tema de la comunicación, porque Mapuche tiene toda la información que dice la secretaria académica. La UNE cuenta con 26 facultades académicas, unidades académicas, y bueno, tenemos todos los cargos en Mapuche con sus cátedras, carreras y cátedras codificadas en datos anexos. Tenemos informes que se generan y los jefes de personal de cada facultad tienen la posibilidad de sacar estadísticas y listados de cargos que se los brindamos todos los meses y además los sacan del Mapuche. O sea, tendría que hablar con los jefes de personal de económica a ver qué pasó, pero no es así, o sea, el dato está y se lo puede sacar. Bien, me encanta esto porque nos pone en una situación que hace mucho que no se daba y es producto de haber unido dos talleres que se hacían por separado. Hacía mucho que no se nos daba que en un taller dos personas que trabajan en la misma universidad compartiendo incluso información importante se conocen en el taller. Es asombroso. Sí, dame un segundo. Dame un segundo que redondeo esta idea. En esto que vos decías, lo otro que se da es que va a terminar pasando que cuando empiecen a conversar y empiecen a compartir la información, seguramente va a surgir que va a haber diferencias en cómo la necesitan ellos a cómo se produce del otro lado. Y van a tener que empezar a ajustar el circuito de carga de esa información para que les cierre a los dos el conjunto de información que hay, que se cargue una sola vez y que les sirva a todos. Pero ese proceso hay que empezar a caminarlo, y la única forma de empezar a caminarlo es que se junten y que empiecen a ver cómo tiene la información uno, si le sirve al otro, si hay un dato que no cierra, porque tal vez, digamos, la información de Mapuche, que puede estar lo más prolija que uno quiera, tal vez si uno lo sale a contrastar con la carga horaria real de las comisiones que está dictando en el cuatrimestre, haya alguna diferencia que habrá que salir a analizar de dónde viene, y si es porque no se cargó bien en guaraní, o porque ese docente ese cuatrimestre trabajó menos y nadie se había dado cuenta. Van a empezar a surgir un montón de grises en el medio que solo se resuelven con trabajo conjunto entre las áreas. Pero el inicio es empezar a hablar. Perdón, y agrego algo más. Por ahí, para que se entienda en los que no son mapuches, cuando Tere dice lo estamos cargando en datos anexos, lo están cargando con tracción a sangre en un lugar que está preparado en Mapuche para cargar cualquier cosa que venga y que nosotros no dejamos que se registre correctamente. Entonces, claramente ahí hay un cambio que es, o Mapuche tiene que tener un repositorio de esa información en otro lado y tiene que venir directamente de guaraní. No tienen por qué ellas a mano ponerse a cargar eso que justamente lo más probable es que va a quedar desactualizado. Hola. Claro, yo voy repitiendo para el otro aula. Nos dicen que eso es consecuencia de que las facultades van cambiando los planes y seguramente se entera antes la propia facultad que recursos humanos, pero por eso es que digo que tal vez haya que dar intervención a más gente para resolver este problema, porque seguramente la cátedra cuando estructura el cuatrimestre y se fija qué docente va a estar en cada aula, esa información la tiene y seguro la tiene en un Excel. Entonces yo digo que en estas reuniones una de las formas de saber cuáles son los problemas es salir a buscar en las computadoras qué Excel hay. Todo Excel que sea importante es una deficiencia de los sistemas. Perdón, tenemos una pregunta de la sala 3. Ahora sí. Bueno, los que estamos en la otra sala, parece el boleto de segunda clase. Estamos ahí mirando por la pantalla. No. Soy Ana Laura de la Universidad de Quilmes. ¿Más fuerte? Ah, ok. Soy Ana Laura de la Universidad de Quilmes. Respecto de esto de integración, una pregunta es, ¿qué grado de integración tenemos hoy día y hasta dónde se pretende llegar? Y la experiencia que yo tengo en compartir datos con la gente de académicas o de las áreas que manejan información académica, no es exclusivamente la Secretaría Académica, a mí me preguntan siempre, cuando hay problemas con algún docente respecto de la asistencia, también me preguntan si está presente en el horario de clase
o está presente en otros horarios que no son los de clase. Una hermosa pregunta, que yo no se la puedo dar. Yo le puedo dar un reporte de cuándo vino y cuándo no vino, pero no le puedo, de ninguna manera le puedo machar si en ese horario estaba dando clase o no, o si estaba en el bar, o si estaba dando hora de consulta. Otra cuestión que me preguntan siempre es respecto de las licencias, cuando nosotros tenemos la evaluación docente, porque muchas de las licencias, las maternidades y otro tipo, te eximen o te aligeran la carga en lo que es la evaluación. Entonces me preguntan respecto de licencias. Yo lo que creo es que además que me parece que en el guaraní, una vez que quieren dar de alta una materia, el nombre del docente tendría que ya ir por mapuche sin preguntar y una vez que digamos el profesor está contratado con cargo activo, tendría que estar vigente en guaraní. Y eso es algo que me parece que no hay que ni que discutirlo. Pero digamos, respecto de otras informaciones que nosotros tenemos, que la administramos todos los días, me parece que tenemos que abrir y compartir. O sea, el dar de información que se genera en recursos humanos no es una pregunta, digamos, ya hay que darla, entiendo. No sé cómo. Por lo que veo que ustedes están tratando, yo no sé, los viejos si tuvieron alguna vez el cerebro mágico. O sea, alguna vez, acá un señor se rió, el único en que entendió, me parece. Era un juego que tenías una pregunta a un lado, una respuesta del otro y unos cablecitos que si acertaba la respuesta se prendía una luz. Me parece que lo que tendremos que hacer entre el mapuche y el guaraní es un cerebro mágico y empezar a cruzar los cablecitos para que se prenda la luz del otro lado. Y bueno, a mí en mi caso me preguntan mucho por asistencia. Y sí se va por un Excel por un costado. Quizá de alguna manera se podría reflejar esa información, como no solo por la ausencia momentánea del docente en ese día, sino también para las evaluaciones y para cuando en lo que pasa en Quilmes, que revisan la presencia de los docentes no al día, sino en el término de un año o para otro tipo de análisis. Y bueno, eso está, pero es muy difícil de cruzarlo, porque es imposible superponer horario de clase con cuándo marcó, por ejemplo. Bien, yo comento una cosita en base a lo que están diciendo. Una de las primeras cosas que pasa cuando empezamos a intentar compartir la información que llevamos, incluso hace mucho tiempo con otra área, es que se genera una tensión. Digamos, por poner un ejemplo doméstico, cualquier cosa que uno haga llevando registro de un dato que le parece importante y que algún día puede usar, uno puede pensar que lo está llevando de forma magnífica hasta que lo necesita usar. Es decir, cualquiera en su casa puede estar llevando una planilla del consumo de los servicios públicos o de los gastos grandes que tiene en la casa para ver gastos contra ingresos, cualquier cosa, para llevar un registro básico. Y lo va llevando y lo lleva 1 año, 2 años, y en un momento tiene un problema con algo y dice, no, ahora vamos a aprovechar esto que vengo guardando hace 2 años y le voy a sacar provecho. Y cuando le quiere sacar provecho se da cuenta que por cómo lo cargó no le sirve. Qué sé yo, porque cargó la plata del luz pero no cargó el consumo, o porque, no sé, cargó el vencimiento de la factura y cuando la pagó pero no cargó el próximo vencimiento, entonces no tiene forma de cruzar si le faltó pagar una en el medio. No importa, en cualquier escenario de eso que se planteen es que la información que se guarda siempre es perfecta hasta que se quiere usar. Cuando se quiere usar se empieza a notar que se podía haber guardado de otra forma, que tal vez conviene guardarlo de otra forma, tal vez no. Y en esa situación, cuando son 2 oficinas distintas las que están en esta situación y una oficina viene haciendo algo y el otro que la necesita le dice así no me sirve, se va a generar una tensión. Es decir, esta idea de decir empiecen a conversar para charlar sobre cómo poder ir solucionando estos problemas no va a estar exenta de tensiones entre las áreas. Pero bueno, es indispensable que se haga con buena voluntad, que se haga con espíritu de mejorar. Y en ese sentido, digamos, se irá corrigiendo lo que se va haciendo en cada área para que la información se registre una sola vez y le sirva a todos. Dale, pedilo mientras viene. Dale. Hola. ¿Sí?
Bueno, mi nombre es Alicia y soy de la UNVIME, de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, y pertenezco a lo que es gestión académica, al área de académica. Cuando ustedes hablan y escucho a mis colegas que están hablando de asistencia y que están hablando de alumnos, o sea, del tema de la asistencia de los docentes a los alumnos, nosotros nos vemos un poco, vemos como una utopía. Somos una universidad nueva, somos muy poquitos no docentes, somos 72, y creo que la integración la damos por las corridas que tiene la gente de recursos humanos que se acerca al departamento de alumnos para decir que Juan Pérez está de licencia o que se enfermó. Nos enfrentamos también con un problema que no sé si todas las universidades lo tienen, pero en el caso de los docentes, nuestros docentes pertenecen a departamentos por una estructura matricial que tenemos. Entonces no pertenecen a una cátedra o a otra específica. Hace unos cuantos años atrás pertenecía a la oficina de alumnos de la Universidad Nacional de San Luis y calculo, no recuerdo en ese momento si se usaba un sistema por fuera, pero sí recuerdo que en el momento de generar las actas de exámenes, si queríamos cargar a Rosa Pérez y Rosa Pérez se había desvinculado de la institución, no nos permitía la carga. Y eso es lo que hoy en la UNVIME reflejamos, porque vamos a cargar a un docente, se lo carga, y de repente cuando se distribuyen las actas de examen, que aún se utiliza la descarga también en papel y no por autogestión, nos encontramos con que Rosa Pérez no pertenece más a la institución. Y es algo que nos estamos afrontando desde de estos 6 años en los que llevamos de actividad, porque bueno, nosotros también teníamos muchos docentes contratados. Entonces, principalmente en alumnos, que es donde cargan a los docentes, no sabemos desde cuándo hasta cuándo ha sido la designación. Me preocupa bastante porque esto genera una herramienta legal para que un docente, si tiene algún tipo de inconvenientes con la institución, puede tener una prueba como que ha formado parte en tal fecha de la cual ya no es. Entonces, nos preocupa mucho, y repito que esto casi que lo hacemos a pulmón porque, bueno, es la gente de recursos humanos la que levanta un teléfono, y digo un teléfono y es un teléfono personal, para avisar de que tal o cual docente está de licencia. Y otra de las cosas que nos encontramos en esto es que al ser los docentes de los departamentos, muchas veces son los docentes los que inician sus pedidos de licencia por distintas vías. Entonces, algunos van a académica, algunos van a departamentos y algunos van a recursos humanos, y nosotros tenemos ese conflicto de cuál es el momento en que llega la información. Entonces, muchas veces llega que Pedro Suárez tenía la licencia por paternidad y cuando la quisimos cargar, el docente ya está de nuevo en el aula. Buenas, nosotras somos de UNER, ¿no se escucha? ¿Sí? Bueno, fuerte, más alto. Nosotras somos de UNER y tenemos todo en guaraní 3, en la versión 3.16.2, y tenemos mapuche, ¿en qué versión? En la última versión de mapuche, y ya hemos hecho reuniones y nos hemos juntado por el tema de esta articulación, porque estamos necesitando entrecruzar datos que hoy en día no podemos cruzar. Y el problema principal está en esta conexión, que hoy en día lo que tenemos es que desde mapuche me traigo los cargos a guaraní, que es lo único que se puede hacer y en la versión que estamos nosotros guaraní. Claro, ese es el problema. Me viene el docente, o sea, lo único que yo tengo es que no lo tengo que cargar manualmente a la persona y viene una persona que es docente. Claro, o sea... Y entonces, nuestro problema es que si queremos nosotros desde guaraní poder cargar las comisiones con los docentes, saber que los docentes verdaderamente están activos en esos cargos, en ese momento que uno crea la comisión entre las fechas, saber si tienen licencia, entonces no lo vamos a poder asignar. ¿Qué más era acá? Bueno, sí, y después bueno, fue un tema que sea obligatorio el tema de la carga horaria del docente, porque tampoco nos sirve para pasar la mapuche si no cargaste la carga horaria de los docentes para que ellos sepan en dónde está asociado. ¿Y ustedes de mapuche? Y después tengo entendido que Guaraní 3 no exporta datos. No exporta datos. No exporta a mapuche. Lo que estaba antes, tampoco nos es útil asociar las materias al legajo de la persona. Tendríamos que poder asociarlos a los cargos, porque esa información no nos sirve para obtener un historial académico de la persona.
Y la dedicación, que en guaraní en ninguna parte se guarda la dedicación. El otro día me preguntaban, ¿y con qué dedicación está? No. Y por ahí, como decía Eugenio, el tema de homogeneizar algunos conceptos. En guaraní hablan de dedicación desde un punto de vista y nosotros en mapuche la dedicación es otra, para hablar en el mismo idioma, digamos. Siempre decíamos que cuando hace 10 años, un poquito más, Luján Gurmendi dijo que había que generar un espacio de integración, dio un mensaje muy fuerte hacia las universidades, pero por sobre todas las cosas nos dio un mensaje muy fuerte a nosotros. Y me encanta que surja esto. Me encanta principalmente porque yo ahora no estoy a cargo de un proyecto. Entonces veo cómo se derivan los problemas para Hernán y para Ariel. Pero sin duda lo que dicen ustedes, sí, la información, ven como les digo, cada área entiende estar haciendo en el sistema con las herramientas que tiene lo mejor que puede hacer. Y curiosamente, no sé si se dieron cuenta, las dos áreas cuando hablaron supusieron que la información les llegaba tarde, que se enteran tarde de las licencias, los dos lo dijeron, de alumnado lo dijeron y lo dijeron también de recursos humanos, porque muy probablemente si no interviene otro actor esto no se solucione. Como decían recién, hay docentes que presentan la licencia en recursos humanos, que seguramente debe ser cuando es una licencia grande y que le puede afectar el recibo de sueldo. La presenta en alumnado cuando no va a estar en una mesa de examen, supongamos, no, pero por al departamento para que pase por el consejo. Y en algunos, claro, y en algunos casos va primero. Se la aprueben y recién ahí después va a recursos humanos. Claro, y en algunos casos va directamente al departamento. Probablemente ese sea el lugar, la cátedra, el departamento, como está estructurada cada universidad, ese sea el lugar que está faltando que participe. Si aceptamos que esos usuarios tienen que participar, habrá que hacer que lo que nos pidan en los sistemas no sea algo que solo le sirva al departamento, sino que sirva al departamento, sirva a recursos humanos, sirva al alumnado y le sirva a los chicos que tienen que concurrir a sus clases. Por eso es indispensable empezar a charlar, porque en cuanto empecemos a ver y hacer circular información, van a ir surgiendo todo lo que como está no sirve y hay que ir reformando. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy de la Universidad de San Martín. Estamos trabajando en la integración de guaraní y de mapuche y nos encontramos, eso no sé si es una particularidad de cómo tenemos cargados nosotros o es una cuestión de los sistemas, pero el primer problema que nos encontramos es que en guaraní se carga al docente con el DNI y en el mapuche se carga con CUIL. Las carreras en el guaraní son un listado, son unas propuestas formativas con un código y en el mapuche son otras que aparentemente salen de lona, están desactualizadas, con lo cual no condice cuando uno asigna a un docente en un en el otro, y lo mismo sucede con las materias. Las materias en un lado tienen un nombre y una codificación y el listado para asignarle al docente en el mapuche son otras, con lo cual es difícil el cruzar esa información. Eso con respecto al tema de los sistemas. Y con respecto a las demandas de información de un sector a otro, que también es una necesidad de diálogo, aparecen problemas tales como... si tiene que prestar la Secretaría Académica una carrera docente, necesita datos tales como el nivel educativo, el máximo nivel educativo de los docentes. El nivel educativo de los docentes es un campo que se carga generalmente por tema de liquidación y es un campo en el que se carga todos los títulos que tienen en el mismo campo y en el orden que quieren, digamos, no tiene un orden, entonces es muy difícil trabajar con esa información. Si uno quiere pensar en relación al tema de una persona en su carrera docente, también las tareas que hace de gestión, justamente ese cuadradito que mostraron, esa tabla que mostraron donde está la dedicación, porcentaje de dedicación de docencia, de gestión y de investigación, eso no está cargado. Y más allá de que siempre traccionen desde afuera para pedirnos esa información desde el Ministerio, nosotros también necesitamos esa información para saber cuál es el recorrido que hace una persona por la universidad, que no solamente hace docencia, sino que hace docencia y que hace gestión y hace investigación. Y
Esto es todo lo que estoy diciendo es la necesidad de un área que necesita información sobre otra área. La Secretaría de Investigación, por ejemplo, nos pide el tema de la cantidad de doctores que tenemos para la participación en los rankings y también para saber el nivel educativo de nuestros docentes. Otra vez es un área que pide información sobre otra y es un área que registra la administración. Información que necesita para gestionar administrativamente y se entiende, pero es una información que se necesita también para gestionar en la universidad en otros niveles. Entonces también hay que entender este diálogo desde otro lugar, desde el lugar de la planificación con la información. Es información que no solo es administrativa, sino que es información para gestionar. Bueno, esos son más o menos los problemas que nosotros tenemos detectados. Hay una cosa más que tiene que ver con las horas. Hay un campo que no se carga tampoco en el guaraní, que son las horas que tiene una materia. Entonces, es difícil saber la cantidad de horas que se dictaron y contrastarla con la cantidad de horas docentes contratados que se pagaron. Entonces, si uno quiere hacer esa relación, necesito que esté cargado de un lado y que pueda dialogar con el otro. Es un indicador que es importante también para la gestión, para la planificación. Bueno, nada más eso. Bien. Bueno, yo suponía que iba a ser un poquito más con tirabuzón, digamos, lograr que cuenten problemas. Pero hay una catarata de problemas acumulados que yo lo siento por ustedes, pero creo que amerita que hagamos un taller específico solo para esta temática. Un día por ahí, digamos, con menos gente que venga a hablar sobre este tema específico, y hagamos un taller específicamente para esto, para generar ya la primera tanda de requerimientos concretos para los dos sistemas. El tema de los posgrados es un tema de los títulos, ¿no? Porque ahí se empieza a generar la dicotomía de el mapuche, más allá de que tenga mucha información, es cierto, digamos, se le da preponderancia a la información que se liquida. Entonces, el posgrado también hay que acreditarlo y hay que liquidarlo, y lo mismo el título. Entonces, a veces, bueno, lo decía Luján también siempre, ¿no? Tener información de calidad independientemente de si se liquida o no. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Jerez, yo soy de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y hace 6 meses aproximadamente estoy a cargo del sistema Ciu Guaraní. Con respecto al tema de la vinculación con mapuche, nosotros no la tenemos para los docentes, trabajamos con cargas separadas y una solución que hemos encontrado a este tema, y pasa por acá mi comentario, es hacer un poco de trabajo de docencia con los docentes, reunirnos con los docentes y explicarles cómo están ellos involucrados y qué parte tienen que completar ellos de sus datos. Y con respecto a la carga de los docentes en las diferentes materias, hicimos docencia con lo que nosotros tenemos como coordinadores de carrera, nos juntamos con los coordinadores de carrera y mantenemos actualizada toda la información para que los estudiantes puedan saber quiénes son sus docentes y además para que sus docentes puedan comunicarse. Es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, pero que por lo menos a nosotros eso nos dio resultado. El coordinador se puso la mochila de darnos la respuesta, convocamos en distintos momentos y de esa manera hemos logrado parte de la solución de que el docente esté siempre asociado a la materia y esté actualizado, porque cuando hay algún cambio, el coordinador sabe que tiene que venir a informarnos. Lo que sí no tenemos nosotros es la conexión con mapuche. Era nada más que mi comentario. Bien. Claramente, muy poquitas cosas, como más en limpio. Claramente, digamos, hay mucho margen para trabajar sobre estos temas. Rápidamente surge una tanda importante de requerimientos para los dos sistemas. Les recalco que revisen sus propias computadoras, donde tengan información que atañe al área de alumnado o de recursos humanos, que esté en una planilla Excel, es porque a alguno de los sistemas le falta algo. Ese algo a veces puede ser un cambio
fácil de hacer y a veces puede ser todo un módulo completo para que manejen los jefes de carrera y que hoy no existe y que va a llevar mucho tiempo, con lo cual tendremos que convivir con ese Excel mucho tiempo. Pero si no nos ponemos en mente tratar de analizarlos y empezar a descartarlos, vamos a seguir trabajando con planillas. No existirá más el Excel y usarán otro tipo de herramienta, pero nunca lo van a gestionar en el sistema ni va a estar integrada la información. Ya Ariel abrió la charla con una situación que uno puede ver como lamentable, que es con Pilagá vienen hablando hace 10 años y ahora están pasando por un buen momento de revisión de las cosas, pero bueno, en algún momento se empieza y en algún momento hay que ir haciendo. Lo que dice Ariel no quiere decir que en el medio no se hayan hecho un montón de cosas, pero bueno, siempre aparecen cosas nuevas y eso tiene que ver con lo que decíamos a la mañana. Digamos, el ir automatizando tareas y generando información no nos va a quitar trabajo, nos va a sumar trabajo. Porque acá me parece que hay que, como en todos lados, para que la información sirva tiene que haber intereses cruzados trabajando sobre esa información. Y desde el momento en que sea transparente para un docente dónde lo están considerando y qué hace según la universidad, y para los alumnos qué docentes están enfrente de sus cursos, la información rápidamente se chequea. Porque digamos, si permitimos que el sistema lo muestre, lo exponga y permita avisar de diferencias o de errores, eso se va ajustando. Y por ahí no es que les va a caer una catarata de reclamos de los chicos porque el docente en el curso está mal cargado, o en el área de alumnado, o del docente en recursos humanos diciendo que tiene mal el cargo. Probablemente tenga que ir de la mano de una herramienta donde el docente pueda automatizar su reclamo y pedirle al jefe de cátedra que lo ponga bien, y esa información pasarían a ser usuarios de una información que hoy sufren porque les llega tarde y la tienen desactualizada. Sí, no, me parece sí, ahí voy para allá. Me parece que hay un trabajo fuerte en este caso, a diferencia de lo que en general solemos hacer en Mapuche al menos, hay un trabajo muy fuerte de relevamiento en la facultad, que es más el ámbito donde se mueve, ¿no? El docente, esta cosa del departamento, dónde va. En este caso me parece que el foco está bastante puesto ahí, y si bien hay muchas universidades que Mapuche lo tienen descentralizado y las novedades se cargan en las facultades, por ahí en algunas no, pero en este caso da la idea que es medio así. Sí, dale, venite. Así ya vamos cerrando. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rogelio Alara, soy director de presupuesto de lo que es Universidad Nacional de San Juan. Estamos sí, soy un caradura acá, pero bueno, me interesa mucho lo que es la gestión. Yo quería ver cómo se está avanzando en este sentido, sobre todo, y cómo estaban trabajando guaraní y mapuche, porque me interesa mucho lo que es la definición de las plantas, ¿sí? Y en qué sentido podemos ayudar también a ver si hay cátedras sobredimensionadas o no sobredimensionadas, cantidades de alumnos. Entonces, por eso me acerqué. Bueno, ¿qué es lo que veo en lo que han estado conversando? ¿Qué datos tenemos? Veo que en lo que es en mapuche tenemos información de lo que es, tenemos un código de cargo que no lo tenemos en guaraní, que puede llegar a ser un nexo, para que lo tengan en cuenta. Tenemos en mapuche, a través de tablas anexas, datos anexos como tiene la UNER, podemos llegar a lograr información, pero también tenemos carreras y tenemos actividades. Creo que esas tres áreas, esos tres módulos, podrían integrarse dentro de lo que es mapuche y lograr una información mucho más específica. Nosotros en San Juan estamos en proceso de implementación de mapuche. Nos demoramos mucho porque somos de analizar y rever. Tenemos un sistema que en el área de personal sí tiene esta información. O sea, nosotros cargamos lo que es la designación de la persona, la resolución, el código del cargo, la designación, la dedicación, perdón, la categoría y la dedicación, y después pasamos a un módulo de actividades donde cargamos, ya están cargadas en un módulo aparte, que en este caso sería el guaraní, el plan de estudio con todas las materias. Entonces se seleccionan las materias y se le asignan las horas en las que está designada la persona. No podemos quedarnos con esa parte porque vamos a estar con datos incompletos. Recuerden que mapuche también prevé investigación, prevé también extensión y gestión. Entonces hay que desarrollar
estos otros módulos, y trabajo no solamente con guaraní, que es alumno y planes de estudio, sino también con extensión y con investigación, para ver cuáles son los proyectos vigentes en cada una de las unidades, de las universidades y facultades, para que en el personal, cuando se cargue esta información, se carguen las horas en proyectos o las horas en extensión, o en gestión, bueno, que sería actividad de gestión. Y de esa manera van a poder lograr tener la información completa en cuanto a lo que se está solicitando hoy en el Zoom, en porcentaje de lo que es docencia, investigación, extensión. Bueno, eso nos ha demorado, me alegra, digamos, que se esté avanzando en este sentido. Y bueno, y también repensar un poco en lo que es en guaraní, por lo que he escuchado. O sea, yo he visto los sistemas, un poco, digamos, ambos sistemas, y sí, cuando comenzaron en guaraní, vi que tenían información respecto de, espérenme un segundo, porque yo me olvido muy fácil de las cosas, de categoría, fecha, desde hasta. No sé ahí guaraní a qué se refiere con fecha desde hasta, si se está refiriendo a la materia en la que está el profesor, que por ahí no es lo mismo que lo que trabajamos en mapuche, que es la designación anual. Acá podemos estar hablando de fechas cuatrimestrales. Así que bueno, en ese sentido hay que verlo, también porque si no la relación ahí se pierde. Pero sí sería importante por ahí traer el dato del código del cargo a guaraní para que puedan relacionarse. Bueno. Gracias. Buen resumen. Una pregunta de la 3. Hola. Sí, yo soy Juan de la Universidad Católica Argentina y les quería decir que no sé si queda alguna tribu más para asignarle proyectos, pero nosotros tenemos un sistema de liquidación de sueldos bastante malo, que tiene un montón de errores permanentes, por eso estamos evaluando instalar Mapuche. Lo que sí tenemos bueno es un sistema de nombramientos, que lo que hace es designar a un docente en base a un flow de aprobaciones que verifica que ese docente está en condiciones de dar esa cátedra. Entonces ahí es donde se le asigna y ahí se dispara directo para guaraní y directo para la liquidación de sueldos, ¿no? Eso es, acá habría que hacer otra tribu más, ¿no? Sí, claramente esa parte la tenemos un poco abandonada. ¿Ellos digamos, tienen un sistema en nuestros consejos departamentales y superior? ¿Cómo? No llegamos a escuchar. El famoso flow, ¿qué sería? ¿Nuestro consejo departamental, los consejos directivos? Sí, un módulo de planta con esquema de autorizaciones. Exactamente. Ahí es donde la facultad pide asignar un docente y eso pasa por una serie de aprobaciones hasta que se lo asigna. Y que en este esquema, digamos, iría muy fuerte y sumaría a esta reunión a la gente de presupuesto, porque la planta se puede ocupar siempre y cuando haya presupuesto. Bueno, ya llegará la invitación, nos tendremos que poner de acuerdo cuándo, pero esto amerita un taller específico y yo voy a hacer todo lo posible para que sea pronto. De hecho, si pudiésemos hacer uno este año, estaría bárbaro. Bueno, nos están esperando para el café. Muchísimas gracias a todos. Hernán, ¿me podrías decir algo? Para bajar están habilitadas las escaleras de acá de mitad de pasillo que sacan directamente al patio, así no pegan toda la vuelta.